Buenas, yo esta vez le voy a hablar sobre los tres ejercicios propuestos en el trabajo como tal. En el trabajo se nos habló, se nos explicó sobre, bueno, nos están pidiendo que expliquemos la fórmula de Taylor, del polinomio de Taylor de orden 2 para una función de tres variables como tal. En esta de aquí, y también propongamos un ejemplo. Para para el polinomio de Taylor de tres variables, bueno, de orden 3 como tal, vamos a trabajar con tres puntos, que sería x, y, z, con respecto a una función en la cual se va a evaluar esos tres puntos, que en este caso sería la función evaluada en a, b, c. A todo esto se le suma la jacobiana, que serían las derivadas parciales, evaluadas en el punto a, b, c, y también se le suman por así decirlo, las variaciones con respecto a x, y, z, porque esto aquí, el polinomio de Taylor, sí, es como una aproximación. Por lo tanto, debemos aproximar el valor con un número entero como tal. Pero como vamos a hacer un ejemplo, en este caso vamos a trabajar con un X y un punto final. Si normalmente se lo trabajaría con valores decimales y esos valores decimales se lo aproximaría, se los acercaría al número más cercano como tal. Si fuera un 0,8 se lo acerca a un 1, y si fuera un 1,2 el número más entero más cercano sería 1 en este caso. Pero como vamos a trabajar con, en este caso, variable y número, sería X menos 1. A todo esto se le suma el 1 medio de las variaciones por la hessiana, que es la hessiana, por así decirlo, son las derivadas parciales de segundo orden. Bueno, sería la segunda derivada parcial, así yo la reconozco. En este caso sería la derivada parcial de x con respecto a x, y de y con respecto a y, y de z con respecto a z. Y también así cruzadas, de x con respecto a y, de x con respecto a z, y de y con respecto a z. Y todas estas derivadas parciales evaluadas en el punto 1,1,1. Ya, y a la hessiana también se le multiplican las variaciones y se le suma a todo el polinomio de Taylor, se le suma un valor residual R para poder aproximarlo o como tal hallar el valor más próximo a M. Eh, en esta parte de aquí se determinaron las derivadas parciales que, de la función, que la función fue x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado más x, y, z. Bueno, sería más x, y, z, perdón. A esta función se la evalúa en 1,1 y esto nos da como resultado 4. Eso de aquí lo colocamos en esta parte de aquí, como se puede ver. La función evalúa en el punto 1,1, que es 4, y se la coloca aquí. Está aquí más la jacobiana, que sería las derivadas parciales evaluadas en el punto, que sería la derivada parcial de x sería 2x más yz, la derivada parcial de y sería 2y más xz, y la derivada parcial de z es 2z más yx. Y evaluándolo en el punto, todas las tres derivadas parciales me quedaron 3, 3, 3. Y queda como 3,3,3. Ahora todo esto se le multiplica la variación, que sería el valor con el que el que queremos aproximar, menos el valor más próximo a ese número, que sería, bueno, en este caso utilizaríamos x, y, z menos el punto que estamos utilizando, 1,1,1. Y a todo esto sería la suma del 1 medio más las aproximaciones por la hessiana, que la hessiana, aquí hallamos las derivadas parciales de segundo orden, que sería la derivada parcial de x con respecto a x es 2, la de y con respecto a y es 2, y la de z con respecto a z es 2. Y esto aquí, ¿dónde lo tenemos? Derivando esta función de aquí, que sería 2z más y x, 2y más xz y 2x más yz. Derivando esto, queda esto aquí, 2, 2, 2. Y esto de acá, las derivadas parciales cruzadas, como se dirían, serían, bueno, las derivadas parciales de segundo orden cruzadas serían la derivada de la función, la primera derivada parcial de x, la derivamos con respecto a z, con respecto a y, que sería, nos quedaría que z, la derivada parcial de x con respecto a z, nos quedaría que es y la derivada parcial de y con respecto a z, nos quedaría que es x, y eso evaluando le quedaría 1,1, bueno, sería 1 en cada uno. Y esto colocándolo en en la matriz hessiana, sería la derivada parcial de x con respecto a x, sería 2. Aquí sería x con respecto a y, sería 1.
X con respecto a Z sería uno. Aquí sería X con respecto a Y, que es uno. Sería aquí Y con respecto a Y, que es 2. Y esta aquí sería Y con respecto a Z, que es uno. En esta parte aquí sería X con respecto a Z, que es uno. En esto de aquí sería Y con respecto a Z, que es uno. Y aquí sería Z con respecto a Z, que es 2. Y si a esto se le multiplican las variaciones y se le suma el residuo. El residuo como tal no se lo toma en cuenta, o bueno, se lo podría tomar en cuenta al final, poniéndolo cuando hayamos toda el polinomio de Taylor, o reemplacemos todo. Y resolviendo todas estas matrices, multiplicación de matrices, suma de matrices, etcétera, nos quedaría de esta manera, esta expresión en total. Esto sería para el primer ejercicio. Para el segundo ejercicio, nos piden que eh, por así decirlo, hallemos los puntos críticos de dos funciones. Bueno, sería de las derivadas parciales, ya nos las están dando, que en este caso sería la derivada parcial de x, que es x menos y a la 3 medios, y la derivada parcial de y, que es menos x al cuadrado más y. Y para hallar los puntos críticos, eh, se por así decirlo, las derivadas parciales se les iguala a cero para poder hallar dichos puntos críticos. En este caso quedaría x menos y a la 3 medios igual a cero, y como sabemos que menos x al cuadrado más y va a ser igual a cero, simplemente despejamos para poder trabajar como que si fuera un sistema de ecuaciones, en el cual y va a quedar como y va a ser igual a x al cuadrado, y este y se lo reemplaza en la parte de acá arriba, de tal manera que nos quede x menos x al cuadrado elevado a la 3 medios. Raíz con cuadrado se van y queda que x menos x al cubo va a ser igual a 3, va a ser igual a cero, perdón. Sacando factor común, tenemos que x por 1 menos x al cuadrado va a ser igual a cero. Y eso de aquí, resolviendo la igualdad, queda que x va a ser igual a cero, y aquí vamos a tener que despejar el uno, y va a quedar que x al cuadrado va a ser igual a uno. Como tenemos un cuadrado, pasamos la raíz al otro lado, y al resolver esa raíz que va a quedar que x va a ser igual a más menos uno. Por lo tanto, tendremos tres casos, que sería cuando x vale cero, cuando x vale menos uno, y cuando x vale más uno. Para, para todos tres dichos casos, estos aquí los vamos a reemplazar en las derivadas parciales para hallar cada valor como tal. En este caso sería, eh, evaluamos este de aquí, evaluamos este cero en la parte de, de, de aquí, que sería cuando x vale cero. Cuando x vale cero, y, miren, aquí cuando x vale cero, y valería cero. Cuando x vale menos uno, y vale uno por el cuadrado, porque menos uno al cuadrado es uno. Y cuando x vale uno, también va a valer uno. Ya, una vez teniendo esto, teniendo los puntos críticos, hallamos, por así decirlo, las hessianas. Hallamos las hessianas, que serían las segundas derivadas parciales. Eh, en este caso, la segunda derivada parcial de x con respecto a x sería uno, la de y con respecto a y sería uno, derivando estos aquí de vuelta, y ahí vienen las cruzadas. Como tal, las cruzadas suelen quedar iguales, pero hay casos en los que las derivadas parciales de segundo orden cruzadas no van a quedar iguales, por lo que es recomendable resolverlos de tal manera siempre, o hallarlos. Y en este caso, miren, aquí queda que la derivada parcial de x con respecto a y va a ser menos 3 medios y a la 1 medio, y la de y con respecto a x va a ser menos 2x, no quedaron iguales. Esto de aquí se las coloca aquí en la hessiana, y esto de aquí, tanto x como y van a ser los puntos críticos, para poder determinar si ese punto crítico es un máximo o un mínimo o un punto de silla. Comenzamos con el primer punto crítico, que es 0,0. Evaluando ese punto crítico en la hessiana, nos queda que sería uno en esta parte de aquí. Al evaluar cuando y vale cero, todo esto se volvería cero, por lo tanto queda cero. Acá menos 2x por cero, porque x vale cero, nos quedaría que vale cero, y aquí queda uno. Y hallando el determinante de la matriz hessiana, nos queda que es uno menos cero, que es uno. Y para verificar si es un punto máximo, mínimo, punto de silla,
hay que seguir una regla en el cual nos indica que si, si, si en la hessiana el primer término, o sea, la derivada parcial de segundo orden de x es mayor a cero y el determinante de la hessiana es mayor a cero, ese punto es un punto de sí, es un punto mínimo, perdón. Por lo tanto, miren, aquí el primer determinante, la segunda derivada parcial de x es uno, eso es mayor a cero. Y acá nos está diciendo que el determinante de la hessiana es uno, que también es mayor a cero, por lo tanto podemos definir que este punto 0,0 es un punto mínimo. Lo mismo, de la misma manera lo de aquí, que en este caso sería 1, reemplazando menos 1,1. Aquí reemplazamos el 1, que sería menos 3 medios prácticamente, porque raíz cuadrada de 1 es 1, por lo tanto queda menos 3 medios, y acá quedaría menos x por menos 1, queda 2. Y al resolver esta determinante, quedaría 1 menos la multiplicación de 2 por menos 3 medios, que sería menos 3, que sería 1 menos menos 3. En este caso, menos por menos más, que sería 1 más 3 es igual a 4. Y ahí lo mismo. Como sabemos que la segunda derivada parcial de x es mayor a cero, y también el determinante es mayor a cero, entonces podemos definir que este punto aquí es un punto mínimo. En este caso acá, eh, nos podemos dar cuenta que al resolver el determinante de la matriz, nos queda un valor negativo. En este caso, cuando la segunda derivada parcial con respecto a x es mayor a cero, bueno, en este caso se podría decir es como una sección, no se toma en cuenta no se tomaría muy en cuenta la derivada parcial la segunda derivada parcial con respecto a x, solamente se verificaría que sea diferente de cero, porque si en este punto queda una igualdad a cero, o sea, si la segunda derivada de x la segunda derivada con respecto a x es igual a cero, aquí el criterio de la matriz hessiana no aplicaría. Por lo tanto, aquí esto es diferente de cero, por lo tanto todavía respeta el orden y se puede aplicar. Ahora acá viene que la determinante de la matriz hessiana, cuando es menor a cero, ese ahí es un punto de silla, por lo tanto, el punto 1,1 es un punto de silla. Y para el tercer ejercicio que tenemos, nos mandaron a resolver el ejercicio del libro de James Stewart, en el cual es el de aquí, que nos planteaba una función que era 3x menos y menos 3z, y nos pedían que hallemos los extremos para dicha función con respecto a dos restricciones, que sería g de x, y, z, que sería x más y menos z, y la otra función restricción, que sería, en este caso nos lo dejaron expresado de forma implícita, que sería x al cuadrado más 2z al cuadrado es igual a 1, pero si lo igualamos a 0, podemos definir que sería w de x, y, z va a ser igual a x al cuadrado más 2z al cuadrado menos 1. Eso ahí podríamos definirlo de esa manera, para dejarlo de forma explícita. Y para nosotros resolver hallar los extremos relativos, o por así decirlo, de una función con una función cualquiera, con una, dos o más restricciones, nosotros utilizamos el método de multiplicador de Lagrange, el cual se basa en las derivadas parciales de la función objetivo. Esa ahí va a ser igual a Lagrange por las derivadas parciales de la función restricción, pero en este caso, como hay dos funciones de restricciones, sería Lagrange por las derivadas parciales de la función de g de x, más, como no podemos poner Lagrange, sería otro término, en este caso pusimos un nu, sería nu por las derivadas parciales de w. Las derivadas parciales serían con respecto a x, y, z. Entonces, resolviendo todo esto aquí, nos quedaría de esta manera. Si la derivada parcial de la función con respecto a x, sabemos que es 3. La derivada parcial de la función con respecto a y sería menos 1. La derivada parcial de la función con respecto a z sería menos 3. Y acá lo mismo. La derivada parcial de la función de g de x es 1. Por Lagrange queda 1 Lagrange. Más la derivada parcial de x de w
es 2x por new, quedaría 2x new. Lo mismo en el caso de aquí. En este caso, solamente queda uno Lagrange porque en la función w de x, y, z no encontramos una variable y que derivar, por así decirlo. Y en la de aquí queda lo mismo, si se deriva la función objetivo, que quedaría -3, la derivada de la función con respecto a z es -3, y para Lagrange sería -1, y para new sería 4z, aquí está, -1 Lagrange más 4z new. Y a todo esto, a este sistema de ecuaciones, se le agregan las dos funciones restricciones o la función restricción que se está utilizando. En este caso, como son dos, se le agregan las dos. A todo esto, aquí nos podemos dar cuenta de algo, que en la misma igualdad nos está diciendo que Lagrange es igual a -1. Por lo tanto, nosotros podemos decir que hallar con esto aquí, nosotros reemplazamos Lagrange. Y al reemplazar Lagrange, nos quedaría que sería, en este caso sería -1. Al pasarlo al otro lado, quedaría +1, quedaría 3 más 1. En este caso acá sería -1 por -1, quedaría +1. Al pasarlo al otro lado, quedaría -3 menos 1, igualado a 2x new, y acá 4z new. Eh, Esto de aquí podemos despejar el new para dejar con respecto a, bueno, podemos despejar el 4z y el 2x para dejar con respecto a new, para poder así hacer una igualdad, porque queda new es igual a -1/2 y new es igual a 2x, 2 sobre x. Entonces podemos decir que estos son iguales, por lo tanto 2 sobre x va a ser igual a -1 sobre z, no es medio, por cierto, es -1 sobre z. Y de tal manera poder definir que x es igual a -2z. Sabiendo esto, podemos hallar el valor de y, que sería reemplazando este x en la función restricción que está aquí. Quedaría -2z más y menos z, que en este caso aquí está definido, -2z más y menos z, que sería -3z. Y eso pensándolo al otro lado, quedaría que y es igual a 3z. Con eso ya tenemos otra variable más. Y ahora para hallar la variable x, simplemente reemplazamos este mismo valor en la segunda función restricción, que sería x al cuadrado, que sería -2z todo al cuadrado, más 2z al cuadrado, menos 1 es igual a 0. Y como es negativo y está elevado al cuadrado, quedaría positivo. Por lo tanto, sería 2 al cuadrado, 4z, y como el z también, z al cuadrado es z al cuadrado. Más 2z al cuadrado es igual a 1. Una suma normal de dos valores con el mismo término sería la suma de los valores, que sería z al cuadrado por 6, como tal, así. Por lo tanto, podemos mandar este 6 a dividir, y el cuadrado lo pasamos al otro lado como una raíz, y al plantear y resolver esta raíz de 1 quedaría que sería más menos 1 sobre raíz de 6. Entonces vamos a tener dos puntos, bueno, dos extremos como tal. Por lo tanto, podemos definir que cuando cuando z es positivo, lleva a quedarme 3 sobre raíz de 6, porque en y sería 3 por z, que es 3 sobre raíz de 6, y en x sería -2 por z, que es -2 sobre raíz de 6. Y cuando z es negativo, aquí en este caso, decimos que y va a ser igual a -3 sobre raíz de 6, y en z va a ser igual a menos por menos es más, por lo tanto quedaría positivo, sería 2 sobre raíz de 6. Y estos extremos, reemplazándolos en la función para ver si es un punto máximo o mínimo. O sea, cuando la función es menor a cero, es un punto mínimo. O sea, el valor de la función cuando es menor a cero es un punto mínimo, y cuando el valor de la función es mayor a cero es un punto máximo. Entonces, podemos decir que al reemplazar esto, nos quedaría de esta manera, y sería solamente una resta de fracciones con el mismo denominador. Bueno, sería una suma de fracciones con el mismo denominador, pero se prevalece el signo, que sería menos 6 -6, -3 y -3, quedaría -12 sobre raíz de 6. Y en este caso acá quedaría lo mismo, 12 sobre raíz de 6, pero claramente con signo contrario. Por lo tanto, el extremo de aquí sería un mínimo y el extremo de acá sería un máximo. Muchas gracias.